De acuerdo, entonces hoy corresponde estudiar lo que continúa del capítulo 8. La anterior semana habíamos quedado hasta el versículo 17 y hoy corresponde seguir a partir del versículo 18, ¿sí? Así que esperemos, tal vez, ojalá acabemos la parte que falta del capítulo 8 y nada más como preámbulo, pues habíamos dicho que las anteriores, bueno, este inicio o esta primera mitad de del capítulo 8 de Mateo tenía que ver ya con lo que se conoce o normalmente se conoce como el ministerio público del Señor. Y más allá del orden en que los evangelistas, como se les conoce a los demás evangelios, cuentan estas historias, estos sucesos, lo que importa es estar conscientes o estar de acuerdo, digamos, en, eh, en lo que quiere construir cada autor, porque cada autor, recordemos, cada evangelio tiene una perspectiva distinta, un énfasis distinto. En principio nos van a contar las mismas historias, pero el énfasis va a ser diferente, va a ser alguno en particular, de tal manera que el lector, acordémonos del lector, que iba a ser alguien del siglo primero, con constante influencia de Torah, con constante influencia de relatos, de historias, de, 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 de palabras, digamos, sobre Jesús, de personas que lo conocieron, que lo vieron, pues iba a conectar muy rápido lo que estaba relatando el texto, ¿sí? Más allá o además de ser un texto histórico. Por eso no nos centramos por esta ocasión en hacer como una cronología de los hechos o tal vez en topar algunos asuntos que pueden ser también interesantes respecto de qué pasó primero, que aquí aparecen dos, que acá aparece uno, qué mismo sería, sino más bien por ser este el primer evangelio que estaremos estudiando y que el Señor nos permite estudiar, estamos viendo más bien cómo entendería o haciéndonos una idea de cómo entendería una persona del siglo primero, siglo segundo, que leería este texto por primera vez y vamos encontrando algunas cosas. ¿Ok? En ese sentido, la semana anterior habíamos visto algunos eventos que el Señor había realizado y que Mateo nos cuenta en ese orden con el fin de demostrarnos, ¿se acuerdan ustedes? Primerísimo, que Yehoshua es del mismísimo Dios aquí en tierra y que Él tiene poder toda dificultad que sea devenida de la naturaleza pecaminosa humana. ¿Sí? Y eso, como habíamos visto también la anterior semana, pues ya nos deja una semillita, ¿cómo se suele decir? Una pequeña, eh, un destello, por así decirlo, de lo que más adelante veremos cuando ya se habla un poco más de, por ejemplo, de la naturaleza del cuerpo del Señor y demás, que anticipamos que pues la naturaleza del Señor, su cuerpo era distinto al nuestro a pesar de su apariencia física humana, con ojos, nariz, boca, cuerpo, que decir, manos, dedos, etcétera. Su naturaleza, su composición era distinta y por eso lo demostró al tocar, digamos, al que ponen como leproso y demás. ¿Sí? Una vez más, ratificando, confirmando que Yehoshua es el mismísimo Dios y que tiene, si ustedes quieren poder, acuérdense que hemos hablado de eso, tiene poder sobre todas estas dificultades que se derivan de un cuerpo pecaminoso, ¿vale? Y pues a partir de eso habíamos visto, ¿no? La sanidad del leproso, la sanidad de, como habíamos visto, esta interlocución que tiene con el centurión, y después en esta, lo que ponen aquí en mi Biblia, ponen así, ¿no? La sanidad en Capernaum, que básicamente es lo que pasó con la suegra de Pedro y algunos más de enfermos y endemoniados, como habíamos visto la anterior semana, que le trajeron. Ok, ahora bien, dice el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok, entonces miren ustedes. Este es otro pasaje que seguramente hemos escuchado. Yo lo he hecho muchas enseñanzas, muchas prédicas, y más allá del énfasis que normalmente se suele poner como de la precognición que tiene Jesús, o sea, del tema que muchos dicen, bueno, es que Jesús ya sabe las intenciones, más allá de eso, que sí es verdad, por así decirlo, por ponerle un nombre,
Pero más allá de eso, que él conoce las intenciones del corazón por ser Dios, más allá de eso, aquí el tema no es ese, ¿sí? No es el tema de si Jesús sabía o no sabía. El tema es la respuesta. Vale decir, este pasaje aparece también en Lucas recogido e incluso amplía algunas cosas más, ¿vale? Pero solamente supongamos que somos unas personas, somos creyentes que que reciben o que les ha llegado por el momento el evangelio de este evangelio de Mateo. Aún no se escribe el de Lucas. Y nos viene este relato, ¿vale? Entonces, ¿qué aprenderíamos de aquí? ¿Qué se vería? Vemos primero que Jesús se siente muy abrumado por la gente y aparentemente no le gustaba estar con mucha gente, no le gustaba estar muy agobiado por la multitud y prefería estar lejos. Y en su camino, un escriba le dice, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Y después viene otro y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, estas son preguntas poco usuales que nos enseñan mucho a, a pensar de una manera bastante bíblica, que la manera bastante bíblica de pensar es de una forma muy deductiva. Entonces, de la pregunta, esta que le hace la primera persona, Señor, yo te seguiré, y de la respuesta que le da el Señor, se sobreentiende, y siempre se ha sobreentendido, que la intención del otro era por interés, ¿sí? Por eso la respuesta es, ¿no? Las zorras tienen donde vivir y hasta los pájaros tienen donde vivir, pero yo no tengo nada. Así que si me sigues por interés, pues no me sigas por interés, ¿sí? Y creo que de eso está bastante claro. Lo que llama la atención es claro quién le dice aquí, según Mateo, ¿no? Y es un escriba, ¿sí? Por así decirlo. Recordemos que los escribas en la época, como habíamos visto también hace unos cuantas semanas, los escribas eran aquellas personas no solo que copiaban, los copistas de la Torá, sino aquellas personas que contaban las letras, ¿sí? Que contaban las letras de tal manera que el texto copia, si la reproducción del texto sea lo más fidedigna posible. De acuerdo. Ahora bien, llama aquí como un paréntesis nada más que Jesús ya comienza a utilizar esta frase de sí mismo del Hijo del Hombre. Es una frase por demás de enigmática, ¿sí? El Hijo del Hombre, como él se refiere a sí mismo en tercera persona, vale la pena decir, es un tema muy, muy amplio que se puede abarcar de muchas formas y que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de todo el tiempo. Y una de las cosas que normalmente se suele decir o relacionar, pero de una manera un poco acelerada, es que sea una representación, bueno, más bien dicho, una de las formas es entenderlo literalmente. Cuando dice el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre. Entonces, de aquí muchos parten, más bien dicho, a partir de esto muchos concluyen que Jesús a sí mismo se consideraba como un humano, porque dice el Hijo del Hombre. Y como las personas no conocen otra palabra u otro concepto, no relacionan otra cosa eh, con la palabra hombre, pues imaginan a un ser humano y cuando dice que él es el Hijo del Hombre, entonces muchas personas, teólogos, incluso filólogos, lo consideran como que él mismo se está autopercibiendo, él mismo se concibe como un ser humano, ¿sí? E incluso muchos llegan a afirmar de estas palabras que parecería, dicen estos, claro, con sus criterios y todo, pero terminan diciendo como que Jesús en su momento, en un primer momento, no se sentía tan Mesías, no se sentía tan Mesías, sino que más bien fue con el tiempo que él mismo como que se fue sintiendo o confirmando su mesianismo, por así decirlo, ¿sí? Pero por el momento vamos a descartar eso porque es una forma de verla muy humana de Jesús. No deja de ser una posibilidad, pero es una posibilidad muy, muy baja, por así decirlo, y que no nos interesa por el momento, pero debemos saber que existe, ¿sí? Debemos saber que existe, que a partir de este tipo de diálogos, de frases, muchos interpretan muchas cosas, ¿sí? No sé si Carmita estaba levantando la mano. No, ok. Entonces, eso punto uno. Punto dos, cuando el Señor dice hijo del hombre, hay otra forma de decirlo
que es también a veces un poco comparativa con alguna parte de la palabra, y de pronto algunos de ustedes se acuerdan dónde aparece una frase como esta, hijo de hombre o el hijo del hombre. ¿Se acuerdan de pronto en algún lado donde a alguien se le diga así? ¿Alguien se acuerda? ¿En los evangelios? ¿En dónde? No, no recuerdo bien, pero decía que el Hijo del Hombre no vino para No, pero servir, sí, sí. no vino Sí, para ser servido, sino para sí, sí, sí. servir, algo Pero quiero así. decir antes, en el Antiguo Testamento más bien. ¿A quién o en qué Ah, ya, momento en el perdón, Antiguo gracias. Testamento se utilizó esta frase? O una parecida. Hijo de hombre o hijo del hombre. ¿De pronto alguien se acuerda? Ya, una pista, era un profeta. Carmita. Sí, iba a decir los profetas. Sí. ¿Qué Eh, profeta? Es un Daniel, profeta. Daniel es el típico. Más que ese, Hijo de hombre. antes de ese también es Ezequiel. Ezequiel, Bueno, que a él le dice, habla tú, hijo de hombre. Sí, son los dos en realidad, sí, son los dos. Es Daniel donde más se interpreta el tema, y también aparte, porque lo que más bien quiero decir ahora es que estar al tanto de todos los argumentos que hay alrededor de esto, los más que se puedan, de tal manera que no nos sorprendan si de pronto alguien nos saca ese tipo de versículos y no nos coja desapercibidos. El otro el momento, el lugar de la escritura en donde se aparece, o donde aparece esta frase, hijo de hombre, es con Ezequiel. ¿Sí? Con Ezequiel, y a Ezequiel se le dice, habla tú, hijo de hombre. Por ejemplo, así comienza la profecía de los huesos secos. Hijo de hombre, ¿qué ves? Veo un valle de huesos secos. Vale. Entonces el Señor se refiere o se dirige hacia Ezequiel con el apelativo de hijo de hombre. ¿Sí? Entonces muchos han llegado también a deducir o concluyen que es una apelación similar, y lastimosamente lo que les lleva a concluir es que Jesús era otro, un hombre más, un ser humano más común y corriente. ¿Sí? Y de ahí con las diferentes interpretaciones que hay. Porque también debemos estar al tanto de que respecto de la concepción de Cristo como un personaje mesiánico divino, muchos entienden, y esta incluso es la opinión más difundida, creo que en la academia, en las altas esferas académicas, es que Jesús en un principio fue un ser humano que tuvo un llamado, una iluminación en algún momento de su vida, y que a partir de eso él mismo se fue construyendo, y por eso es que en un momento se decía unas cosas, pero después como que dice otras, y como que se fue desarrollando así. Es lo que entienden en la academia, ¿sí? Entonces que esta figura mesiánica incluso no se le atribuye tanto al propio Jesús, sino más bien a sus postreros seguidores, e incluso a Pablo, toda la responsabilidad esta divinización, como a veces le dicen, le, se le asigna a Pablo por sus escritos. Pero como les decía, dejemos eso de lado, es algo que existe, hay libros que se han escrito al respecto, por ahora no nos corresponde, ¿sí? Pero debemos estar al tanto de cuáles son los puntos de partida para todo eso, ¿sí? Entonces, el segundo punto de partida es algunas partes del escritor. La primera es de Ezequiel, creo que había dicho Jeremías antes, me corrijo, es de Ezequiel. Sí, Ezequiel se le dice siempre hijo de hombre, pero en Ezequiel se le dice sí a un ser humano, a Ezequiel, hijo de hombre, ¿sí? Y en hebreo dice Ben Adam, sí, Ben Adam, hijo de hombre, ¿vale? Hijo de humano, como decirle tú, ser humano, tú, hombre, ¿vale? Es diferente a lo que aquí diría, ¿sí? Ahora, punto 2. En Daniel, si no estoy mal, en Daniel 7, ¿sí? De pronto me corrigen, si no es Daniel 7, creo que es Daniel 10, en donde aparece esta visión que tiene Daniel Daniel. 7. Daniel 7. Muchas gracias, Matita. Sí. Daniel 7, Daniel 10, 7, 13. 13, precisamente. ¿Puedes leerle, por favor? A propósito. Seguí Gracias. mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Y qué más? Seguí mirando en las visiones y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Vale, muchas gracias, Nati. Eso nada más para recordar está en Daniel capítulo 7, versículo 7 en adelante. Desde el 13 al 14. Ah, bueno. Sí, en adelante. Ok, el 14. En realidad la visión continúa, pero básicamente ahí es donde aparece esta frase también, esta frase, hijo de hombre. Y es más, vi como un hijo de hombre que se acercaba. Entonces, de aquí, de esta parte, es en donde muchos afirman, o en virtud de este texto, es donde muchos afirman que entonces el Señor Jesús, o Jesús, eh, siendo un humano cualquiera, se autodefinió como ese hijo de hombre y como que se apropió de eso. O sea, lo toman como algo así. Entonces, más allá de todo eso, debemos estar seguros de que puede que tenga, puede mucho que tenga que ver la visión de Daniel, pero por el momento no la vamos a considerar, porque hay que estar conscientes más bien del concepto de Adán, ¿ok? Que esa es la palabra en donde gira todo, y creo que es un buen momento para recordar. Ahí les comparto la pantalla de la pizarra, porque si no rayo no soy yo. Entonces, vamos a ver, a repasar así brevemente el concepto de Adán, ¿sí? De Adán. En principio, Adán es lo que traducen hombre, ¿sí? Traducen como hombre, ¿sí? En un principio. Pero vamos a ver que Adán también es un término más genérico, que es como decir ser humano, ¿sí? El ser humano, ¿vale? Más genérico el ser humano, más general cuando dicen Adán es el ser humano, ¿vale? Pero resulta que Adán también es un término teológico, y ahí es donde se complica y se pone interesante la cosa, ¿sí? Porque debemos recordar una cosa. Las palabras en cualquier idioma van adquiriendo significados de acuerdo se les vaya otorgando en su uso, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo digo la palabra corazón, en principio, ¿qué significa? ¿O a qué hace referencia? Pues al órgano que bombea la sangre, así en manera muy general. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando con algún amigo, con algún colega del trabajo y digo, es que el corazón del asunto, entonces ya no es el órgano que bombea la sangre, ¿no es cierto? Estoy hablando de otra cosa. Ha adquirido el término, la misma palabra, otro significado, ¿no es cierto? Otra palabra, por ejemplo, como para tener en mente esto, es la palabra casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la casa. Entonces, en principio, ¿qué es la palabra casa? ¿Qué designa o a qué se refiere la palabra casa? Pues a la edificación, ¿no es cierto? Al edificio, más o menos grande, de diferentes materiales, pero casa, al edificio. Pero si digo en mi casa, o me fui con mi casa, pues tal vez me esté refiriendo a los miembros, no necesariamente al edificio. Miren ustedes, ¿sí? Y así. Otra, por ejemplo, por poner otra palabra, la palabra raíz, por ejemplo. La palabra raíz, ¿a qué hace referencia? Pues de esa parte de una planta con la que se aferra a la tierra y absorbe nutrientes, etcétera, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, digo, la raíz del problema fue, ¿a qué estoy haciendo referencia? Pues al origen, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cómo las palabras van adquiriendo significados de acuerdo al uso que se les da. Pues bueno, la palabra Adán en el lenguaje bíblico, en el idioma bíblico, en la práctica bíblica antigua, pues adquirió otro concepto además del normal, ¿sí? El genérico, el común de Adán es hombre, sí, el ser humano, la persona, como decía, sí, el género, por así decir, la especie, si ustedes quieren, ¿sí? El hombre, ¿vale? El ser humano. Pero resulta que también dijeron, no, 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 es que aquí va una cosa. Estoy simplificando mucho, pero la idea es esta, para que más o menos no nos hagamos mucho lío y podamos aprovechar el tiempo. Cuando se habla de Adán, resulta que la primera vez que aparece la palabra Adán aparece en Génesis y dice que el Señor llamó a este a este personaje que era diferente a los animales, le llamó Adán, ¿sí? Entonces la pregunta es, pero resulta que este personaje, este Adán, tenía la apariencia, la imagen de alguien más, de Dios. Por lo tanto, este Adán, que estuvo ahí en la tierra en un principio, fue un segundo Adán.
fue el Adán terrenal, pero el original está en el cielo, ¿vale? Y a ese se le llamó Adán, ¿sí? Y es un concepto que a veces se hace mucho lío, ¿no? Adán Kadmón se llama. Adán Kadmón, ¿sí? ¿Vale? Adán Kadmón. Kadmón, ¿de dónde viene? Del Kedem, ¿sí? Kedem del cielo, por así decirlo. Entonces, del Adán Kadmón, ¿sí? Y este concepto, para que no nos suene muy, muy judío, muy todo, aparece, por ejemplo, citado de alguna manera en 1 Corintios 15, cuando dice, ¿no? El primer hombre, ¿sí? Era terrenal, pero el postrer Adán, ese es del cielo, y se está haciendo referencia al Señor Joshua, ¿vale? Entonces, Adán, ¿ok? Y también hubo un Adán terrenal, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿sí? El Adán terrenal, el primer Adán, por decir así, ¿vale? El lenguaje del Nuevo Testamento, este Adán Kadmón, es lo que Pablo dice, es el postrer Adán, como ponen ahí, ¿sí? Y este, pues, es el primer Adán, ¿sí? Entonces, miren ustedes, cuando el Señor Yehoshua está diciendo el Ben Adam, o el Ben Adam, ¿sí? Ben Adam, ¿sí? Cuando el Señor Yehoshua está diciendo esto, seguramente en hebreo, está diciendo el hijo del hombre, la pregunta que cualquiera se estaría diciendo, haciendo en esa época, primero no va a decir, no es un genérico, así como decir, bueno, el hijo del ser humano, no tiene sentido eso. Como decir, bueno, pero el humano, no tiene sentido mucho eso. Más bien se tendrían que estar preguntando, ¿cuál Adán? El hijo del Adán. Pues, ¿cuál? Nosotros conocemos dos. El Adán que es del cielo, ¿sí? Eso podría ser otra alusión aquí, ¿sí? El del cielo, ¿sí? Y este es de la tierra, ¿vale? Entonces, nosotros conocemos dos Adán. ¿A cuál se referirá? ¿Al del cielo o al de la tierra? El hijo del hombre. El hijo del hombre, ¿sí? Entonces, en principio hemos de decir que no se refiere al Adán terrenal, sino al Adán del cielo, ¿sí? Es decir, a esa figura, por así decirlo, a ese original del cual se tomó la imagen, ¿sí? La proyección para hacer al Adán terrenal. Ese es el Adán del cielo. Ahora, donde muchas personas también se pierden, o normalmente nos perdemos, es en la palabra hijo, ¿sí? Y esto es algo que seguramente ya lo recordamos y se nos hace un poco más fácil digerirlo, pero la palabra hijo, acordémonos que en español designa únicamente el descendiente en primer grado, el descendiente sanguíneo en primer grado, el que desciende de uno, el que porta los genes, ¿sí? Que se reprodujo, o digamos, el producto de la reproducción de un hombre. Ese es el hijo. Pero acordémonos que también la palabra ben en hebreo se utiliza para designar al que porta, ¿sí? Al portador. Eso es algo que siempre suele enfatizar el hermano Eric, al portador, ¿sí? O también incluso a, al que tiene los derechos de herencia, como suele decir, ¿sí? Al preeminente, si ustedes quieren, ¿sí? El portador. Entonces, miren ustedes, si nosotros solamente leemos así, con estos datos que seguramente conocía la gente y los manejaba bastante fácil en la época, pues entendemos que cuando el Señor Yehoshua se está refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre, no está refiriéndose a sí mismo como, como cualquier ser humano, ¿sí? O como un ser humano iluminado o nada o algo por el estilo, sino que más bien está haciendo alusión a un lenguaje teológico, si ustedes quieren, ¿sí? A un idioma, o digamos, un dialecto un poco más teológico, un poco más profundo, más complejo, pero que hace pensar, ¿sí? Así que cada vez que veamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, una alusión de Jesús a sí mismo sobre el Hijo del Hombre, hemos de entender que está diciendo en realidad, es como que si el Señor está diciendo de sí mismo esto: el que porta al Adán del cielo, ¿sí? En otras palabras, Dios mismo.
¿sí? Porque ¿quién es el que porta al Adán del cielo? No es que en el cielo hay un Adán ahí, o sea, por si acaso, no. El Adán del cielo es otro nombre de Mashiach, ¿sí? Es otro nombre de Mashiach. El Adán Kadmon es otro nombre de Mashiach. Así que cuando el Señor Jesús está diciendo de sí mismo, el Hijo del Hombre, está hablando de decir Mashiach, yo, en quien me inspiré para que ustedes tengan esta forma, ¿sí? A eso está diciendo, ¿vale? Entonces, de manera sencilla, de manera muy, muy sencilla, hemos de decir que cuando el Señor Yehoshua está diciendo, el Hijo del Hombre, está diciendo yo soy Dios mismo, yo soy Mashiach, yo soy Dios mismo que vine aquí en cuerpo, ¿sí? Yo soy el postrer Adán, ¿sí? Yo soy ese soy yo, ¿vale? Así de manera sencilla. No sé si se me explique bien. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el Señor Yehoshua le dice aquí en el versículo 20 de Mateo 8, le dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Ben Adam no tiene dónde recostar su cabeza aquí en la tierra. Obviamente está haciendo referencia a algo que él mismo diría, y su reino no es de este mundo, ¿sí? Lo que está diciendo en principio aquí es algo muy profundo, que su reino no es de este mundo. Segundo, su recompensa no va a estar en este mundo, ¿sí? Y por lo tanto, si la recompensa no va a estar en este mundo, no se le sigue, ¿sí? No se sigue a Yehoshua por interés, por, por interés, ¿vale? Eso es lo que le está diciendo aquí y nos está enseñando a nosotros, ¿sí? Es lo que nos está diciendo. Su reino, en principio, no es del mundo, no es de este mundo. Por eso dice, mira, tú estás pensando como que si yo te pudiera dar algunos privilegios, ¿sí? Y de pronto esto tal vez nos ha pasado, por ejemplo, cuando tenemos alguna buena relación con algún jefe, por ejemplo, con algún dirigente de nuestro trabajo, y nos coge de pronto algún aprecio, y si es que por algún acaso esta persona sube de puesto, resulta que entonces nosotros también subimos, ¿no? Entonces como que todo es una suerte de correlación ahí con esta persona que está arriba. Entonces lo que le está enseñando el Señor aquí es diciéndole, mira, yo, el Adán del cielo, no te voy a dar nada de lo que tus ideas humanas piensan que van a recibir en esta tierra. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo. Y, por último, si me sigues, la recompensa no va a estar en este mundo. Por lo tanto, a mí no se me sigue por interés. ¿Sí? Por eso fue tan directo, tan tajante. ¿Vale? Por eso llama muchísimo y poderosísimamente la atención cuando ahora hay muchos de estos mensajes que fascinan porque prometen mucho, pero prometen el cielo aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, prometen lo que el Señor Yehoshua nunca ofreció aquí. Ofrecen, por ejemplo, guaridas y ofrecen nidos. Entonces, si en principio encontramos a alguien, cualquiera que sea, doctrina, etcétera, que nos ofrezca estas cosas aquí en la tierra, sabemos que eso no viene del Señor, que eso no proviene del Ben Adam, porque el Ben Adam él mismo dijo, mira, yo aquí no reposo mi cabeza, ¿sí? Yo aquí no tengo mi dominio, aquí no descanso, de aquí no soy. Si tú quieres en todo caso seguirme y quisieras tener algún rédito, como habíamos visto antes, ¿se acuerdan del galardón y demás? Pues resulta que los galardones míos van en otra esfera, van en otro lado, ¿sí? Así que esto nos sirve de doble vía. La primera, para estar más seguros de que al Señor no se le sigue por interés, ¿sí? No se le hace estas ofertas de Señor, si me ayudas yo te sirvo, alguna cosa por decirlo así nomás, como si fueran palabras del viento. Y por otro lado nos ayudan a identificar quién realmente está hablando de parte de Mashiach, en el sentido de que aquella persona que hable de parte de Mashiach, sus palabras hablará de tal manera que no ofrecerá cosas en este mundo, no ofrecerá ni guaridas ni nidos, ¿sí? Porque ni el Señor mismo las ofreció.
porque su reino no era de este mundo. ¿Sí? Ahora bien, con el otro pasa algo diferente. Sí, y aquí, Nati, antes de. Gracias, Josecita. Yo estaba viendo también que esta persona, bueno, se le acerca después de que lo ve al señor Yehoshua rodeado de mucha gente, ¿no? Entonces, al parecer, él también le intentaba decir como que quería un poco de esa popularidad y que a la larga pensamos en nuestra humanidad que estar rodeado de mucha gente, tener popularidad, es lo que decían, ¿no? O sea, lo querían hacer capaz rey. Entonces, él pensaba que tener mucha gente rodeado significaba tener un poco de, no sé, de cosas mejores en esta tierra. Y también me pareció importante cuando le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A veces, y eso muestra también un poco de nuestra humanidad, que a veces cuando nosotros decimos justo nos comprometemos en algo, es exactamente en lo que caemos si no tenemos la gracia del Señor. Entonces es cuando el Señor le dice, mira, no, como que no digas eso, porque donde quiera que vayas no voy a tener ni siquiera casa donde ir. Eso me pareció precioso, ¿no? Que muestra tanto cómo esta persona mira, este escriba mira que el señor Yehoshua era popular y quería un poco y que él pensaba que eso se traducía en otras cosas. Y también como cuando a veces nosotros mismos decimos que nos comprometemos a algo y es exactamente en ese algo en donde podemos caer. Eso me pareció precioso de esto. Sí, así es. Gracias, Natita, precisamente. Sí, entonces, en resumen, y con lo que también nos acaba de comentar Natita, pues al Señor no se le sigue por ningún interés banal de este mundo, ni por popularidad, ni porque voy a estar mejor, ni porque económicamente, porque voy a subir de estatus. No, esas cosas son de este mundo. Las cosas del Señor, pues son diferentes, ¿sí? Acuérdense de Pablo, que él, súper, hiper, mega siervo del Señor, y miren las que les tocó pasar, las que le tocó pasar y lo que se cuenta. Entonces, no esperemos que por servir al Señor va a cambiar nuestro estatus económico o alguna cosa por el estilo, ¿no? Como a propósito, me acordaba de una cosa que hace algunos años algún hermano, antes de que el Señor me permitiera estudiar un poco más la palabra y demás, me acuerdo que había un hermano que algo había conocido de algunas cosas de raíces y demás. Entonces, una de las primeras cosas que encontró es que la famosa, por ejemplo, prosperidad del pueblo judío, ¿no? La famosa prosperidad del pueblo judío. Entonces, algunos decían, ay, aquí está, mire, entonces, ¿quiere ser rico? Mire, aquí está. ¿Quiere ser rico? Diezme, hermano, diezme. ¿Quiere ser rico? Quiere ser rico. Entonces, pero el énfasis era, quiere ser rico. Quiere ser rico. Y claro, lo paradójico es que a veces quienes promueven estas cosas no se cumplen ni en ellos, ¿no? Y a veces cuando se cumple es en función de tratos un poco deshonestos y un poco observables, por decirlo menos. ¿Sí? Por otro lado, cuando el Señor le dice al otro, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí esta respuesta hay que tomarla primero en un principio, digamos, con una pequeña idea, con una pequeña pregunta que debemos hacernos. En el versículo 19 nos ha dicho que vino uno y le preguntó y le dijo, Señor, yo te seguiré. Pero en el versículo 21 nos dan la respuesta de otra persona a la que no se le hizo ninguna pregunta, ¿sí? Simplemente parecería que vino el uno y le dijo, Señor, yo te sigo. Y le dice, no, tú no, por así decirlo, tú no me vas a seguir. Y como que si viniera otro y le dijera, tú ya tendrías que estarme siguiendo, por así decirlo. Lo que quiero decir en pocas es que el primero se ofreció de voluntario, es decir, Señor, yo te sigo, ¿sí? Señor, yo voy. Pero en cambio el otro no. Si leemos en Lucas luego vamos a ver que en Lucas el Señor le dice, ven, sígueme, ¿sí? Entonces como que Lucas complementa esta parte que aquí no cuenta, ¿sí? Entonces en Lucas nos dice, y el Señor le dijo a otro, ven, sígueme, ¿sí? Y ahí nos cuenta la respuesta que consta también en Mateo, que le dice, Señor, primero deja que entierre a mis padres. ¿Sí? Primero deja que entierre a mis padres, y el Señor le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por alguna razón, todas las representaciones de este pasaje
le retratan a Jesús pasando por un velorio, ¿no? Le retratan a Jesús pasando por un velorio o bien cargando el ataúd, por así decirlo, o pasando por un velorio y como que el Señor le dice a cualquiera de los que estuvo por ahí, tú sígueme, ¿sí? Entonces el otro muy apenado con el cadáver ahí, ¿no? Con el féretro ahí, le dice, Señor, pero primero déjame que entierre. Entonces como que el Señor muy implacable dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sigue. Entonces esta respuesta que puede ser muy, muy grosera, por así decirlo en un principio, ¿no? Que como muy indolente, pues resulta que hay que ponerlo en contexto. ¿Qué implica esta respuesta? Es decir, primero, Señor, primero deja que entierre a mis padres, ¿sí? Señor, deja que primero vaya y entierre a mis padres, a mi padre. Opción una, la literal, de la que seguramente todos nos pensamos, es que estaban en pleno velorio, estaban en pleno entierro. Entonces, como que, Señor, bueno, sé considerado un ratito, pero eso no suena para parte del Señor, eso no va por ahí. ¿Qué significaría que yo le diga, Señor, sí, tú me estás llamando, pero espérate que se muera mi papá? Espérate que entierre a mi padre. Porque, ¿qué normalmente viene con la muerte de los padres? La herencia. Exacto. Entonces, se hace referencia a eso más bien. Entonces, cuando el Señor le dice, tú sígueme, el otro dice, Señor, no me siento preparado, o sea, parafraseando un poco y ampliando la idea, es como que si dijera, Señor, no me siento preparado, todavía no tengo lo suficiente, espérate que mi papá se muera, agarro la herencia y con eso te sigo. Entonces el Señor le dice, no, no, deja que los muertos entierren a su, o sea, no te preocupes por los problemas económicos, cuando el Señor te llama, ¿sí? Así que este pasaje, en todas las partes del Evangelio en donde aparece, están contrapuestas. El uno que muy voluntarioso le dice, Señor, yo te sigo, y el Señor le dice, no. Y al otro que el Señor le dice, sígueme, y él en cambio dice, no, no todavía, espérate un ratito. Entonces, si bien por un lado aprendemos que al Señor no se le sigue por interés, ¿sí? Por otro lado también aprendemos que al Señor se le sigue sin prerequisitos, creo que se dice. Prerequisitos. ¿Sí? Nati. Yo tengo una pregunta, Josecito. Verás, podríamos ver que en este pasaje está, yo al principio decía, ¿no? Como que él amó a uno y a otro no amó, porque al que amó no le dijo, no, tú no me vas a seguir. Al que no amó le dijo, tú no me vas a seguir. Y al que amó le dijo, sígueme. Pero la pregunta es, nosotros podríamos rechazar el no, podríamos decir, no, Señor, no te voy a seguir. Porque yo pienso que, o no sé si estoy entendiendo bien, cuando el Señor nos llama, es porque se hace. O sea, sí podríamos, o sea, tener nuestros propios miedos y demás, pero no significa que no lo vamos a seguir porque Él ya lo ha dispuesto así, porque no es nuestra decisión, sino más bien Él ya lo dispuso así, porque la otra persona quería seguirle, pero el Señor le dijo, no, tú no. O sea, es por, como también dice, ¿no? Al uno, a Israel amé. Entonces, esa es la pregunta, más bien. Sí, y gracias, Natita. Es una pregunta en realidad bastante amplia, pero por donde podemos comenzar hablando nada más como de este llamado, vale la pena decir. Porque cuando a veces pensamos que el Señor llama o hablamos del llamado, pensamos que nos referimos a un ministerio, como solemos decir, ¿no? A una actividad un poco más presencial, como de primera fila. Entonces, como que el Señor me llamó, entonces tengo que predicar, tengo que viajar, tengo que estar en primera línea, ¿no? Pero no estamos a veces conscientes de que el Señor cuando a nosotros nos llamó, fue cuando nos cambió la vida, circuncidó nuestro corazón y ahí nos llamó a todo. Así que llamado tenemos todos, por ese sentido. Entonces, por eso es que es complicado. Lastimosamente, hoy pensamos que solamente hay llamado para quienes están en un servicio más activo, por así decirlo, como que los que están en dirigencia. Pero no, todos tenemos llamado. Todos, todos tenemos llamado. Así que de una u otra manera todos estamos en ese camino. Ahora, diferente es, antes de darle paso a Camita, diferente es la persona a quien el Señor le ha encargado alguna tarea en específico y en su carne se rehúsa. Y ahí está el ejemplo más clarito que podemos tener
que aun cuando el ser humano se crea más inteligente que Dios y quiera huir, no va a poder. Es el ejemplo de Jonás. Ahí está. Entonces Jonás le dijo, ve y predica a Nínive. Pues le dijo, bueno, ya, y se fue. Y compró para el otro lado el pasaje, ¿no? Pero le dijo, no, ¿a dónde quieres que te vaya? Pues te mando lo que sea, pero tienes que ir. Y tú tienes que ir. No cualquier otro, tú tienes que ir. Así que a partir de este pasaje precisamente se entiende esas dos cosas. Una, que sí, que el Señor llama a quien Él quiere. Y segundo, el Señor, para servirle al Señor, no se le sigue con intereses y tampoco hace falta tener algo para. ¿Sí? Que cuando el Señor llama, cuando el Señor le dice que le siga, pues es porque Él ya ha dispuesto todo para proseguir con esa obra. ¿Sí? Carmen. Listo. Y ya, qué bueno, ya creo que nos conectamos todos. ¿Y la Dianita Muñoz está? No le he visto. No, Todavía creo no. que ya falta todavía. Bueno, aquí a mí me había llamado la atención. Este pasaje es uno que yo siempre tenía dentro de mí, pero la verdad no me acordaba, nunca me acordaba dónde está. Y siempre lo tenía que buscar, porque no me acordaba, o sea, Juan 3, Mateo 8, no. Entonces, pero hoy le he puesto atención, ¿no? Yo sabía que había uno que le venía y le decía, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, y Dios le decía lo que está aquí, ¿no? Las zorras tienen guaridas y todo. Pero hoy me sorprendo cuando dice, vino un escriba. Entonces, un escriba, pues, a la manera, tal vez no igual, pero como Nicodemo, como alguien importante en el sentido de ser conocedor de la escritura, de no ser vulgar del pueblo, sino pues uno que dice, mira, Señor, yo soy entendido, tómame en cuenta. Y como dice Nati, quizás pretendiendo esa popularidad o algo, ¿no? Y en el 21, en el versículo 21, no sé realmente cómo diga en griego, pero ahí dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Otro de sus discípulos. Entonces, capaz que cuando yo leía corriendo pensaba que era uno de los 12, ¿no? Evidentemente no era uno de los 12 porque ellos ya fueron llamados, como dice Josué, o sea, si es que por el Ruach hemos nacido de arriba y podemos llamar a Abba y creer y confesar que Yehoshua HaMashiach Yehoshua es el Mesías, entonces y ha habido un llamado. Entonces, otros de sus discípulos, pienso yo, no es mi idea, que era discípulo del escriba. Se me viene ahorita, ¿no? Vino un escriba y le dijo en el verso 19, maestro, es más, ahí dice maestro, didáscalos, o sea, le ve como él es un escriba, a Jesús le ve como un maestro. O sea, mira, tómame en cuenta, maestro, yo puedo ser mucha ayuda para ti. Te seguiré a donde vayas. Quizás yo puedo anotar todo lo que tú hablas, no sé. Voy a hacer las de Moisés. Y luego en el 21 dice, pues ojalá diga así, otro de sus discípulos le dijo, Kyrios, Señor, permíteme que vaya. Bueno, él no le ve como, él se siente pequeño y le ve como amo. Y le dice, Señor, permíteme que vaya y entierre y te siga, ¿no? Y Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Resulta que el escriba que parecía tener méritos para ser escogido no fue el escogido, y el otro que pues probablemente era menor de reconocimiento, de capacidades reconocidas en su época, pues este es al que Dios llamó, ¿no? Por ahí va a decir luego, pues mirad que no muchos de ustedes son sabios ni entendidos, sino que lo vil y lo menospreciado y lo que este mundo no hay valor para este mundo, es lo que yo escogí. Bueno, eso me pareció interesante en esta parte y definitivamente, como se ha dicho también aquí, no es por el que quiere, ¿no? Sino es por el que llama. Si es, por más que alguien
sea totalmente incapaz, si Él le llama, Él le va a capacitar. Y si alguno cree que tiene muchos dones naturales con los que ya fue dotado en su venida a este mundo, pues si es que el Señor no le llama, no le llama. Sí, y sería bueno que leamos la porción de Lucas y entendiendo que Lucas escribió posteriormente a Mateo, inclusive Lucas seguramente oye la historia, ¿no? Que vino un escriba, oye de Mateo, que vino un escriba que le dijo, maestro, te seguiré, pero Lucas o sea, solo escucha el relato y él dice, vino uno y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, como Lucas lo recibes de otra manera, ¿no? No pone que es ningún escriba ni nada de eso. Conviene que lo leamos para tal vez completar la idea, ¿no? Lucas 9:57. Ajá. ¿Alguien quiere leerlo? 57 es un poquitín Yo. más largo. A ver, por favor. ¿El 57 dijiste? Sí, mijita, hasta el 62. Dice, cuando iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otra ocasión, a otro le dijo, sígueme. Y él le contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le respondió, el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil para el reino de Dios. O sea, ahorita aquí hay 3 personajes, ¿no? 2 que le dicen, Señor, te quiero seguir. Y uno al que Jesús le ha dicho, sígueme. Y es aquel del que habla en la segunda porción, ¿no? Como haciendo notar aquí justamente Lucas que Dios es el que llama y de hecho conoce los corazones. Y él deja que entierre, ¿cómo es? Él deja que entierre a mis padres, es medio parecido al que deja que me despida primero de mi casa. No sé, tal vez es más grave el deja que entierre a mis padres, porque como dice Josué, pues estaba esperando que mueran para la herencia, y el otro, por lo menos voy a avisarles, ¿no? Y dice, no te preocupes, porque, o sea, si ya pusiste la mano en el arado, ¿qué estás mirando atrás? O sea, bueno, y aquí no hay escriba, no hay tal, pero Dios se encarga de mostrar las muchas caras para que podamos tener cada vez un poquito más de entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Gracias, Carmita. Así mismo. Y mientras veíamos todo eso, había puesto una frase aquí, como más o menos para sintetizar a todo lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, podríamos concluir, miren ustedes, que no se sigue a Yehoshua en función de nuestras capacidades. ¿Sí? En función de las muchas capacidades o las pocas capacidades, de todo tipo, sino por su palabra. ¿Sí? Entonces, se sigue al Señor porque Él nos lo ha dicho, como también está escrito, ¿no? Porque la fidelidad viene por el oír y el oír por la promesa del Señor. Así que una vez más, sea que nos sintamos muy preparados o nada preparados, o con todos los recursos o sin los recursos, pues eso es independiente de que el Señor nos llame, nos diga hacer algo en cualquier momento, ¿sí? Y hablando de eso, por ejemplo, a veces siempre me viene a la mente algo que, por ejemplo, yo lo veía en algo que yo lo aprendí, digamos, de mi papá, cuando él viajaba mucho en su juventud y él aprendió una frase, ¿no? Que al Señor se le sirve con y sin. ¿Cómo era?
Con o sin, eso, con o sin. Entonces, con tiempo o sin tiempo, con recursos o sin recursos, con o sin se le sirve. Sí, y es muy similar a lo que dice el apóstol Pablo, no sirviendo al Señor a tiempo, afuera de tiempo, en toda circunstancia, porque no depende de uno, no depende de uno a la final. Y yo les puedo dar testimonio de eso también. Yo me sentiría la persona más incompetente de todo eso, pero si no fuera porque el Señor en muchas ocasiones me permitió quedarme hasta la madrugada leyendo, estudiando, investigando un montón de cosas, aunque el otro día casi esté mal dormido y todo, pero Él dio el tiempo a veces con un montón de ocupaciones, con deberes, con trabajo, con un montón de cosas, pero ahí estaba. Entonces, lo que yo he aprendido es eso que mi papá también aprendió, que al Señor se le sirve con y sin, porque es que no depende de uno, no depende de uno. Así que si el Señor nos pone en cualquier asunto, grande o chiquito, puede ser que nos digan, vea, de orando por los alimentos, pues hay que hacerlo. Aún si nos dicen, por favor, ayúdenos en un seminario, dando un montón de charlas o alguna cosa, pues, o vamos a predicar en el África, ¿no? Cualquier cosa, pues se lo hace con o sin, ¿sí? Exacto. Natita. Bueno, hermanos, lo que pasa es que le he encontrado qué hermoso analizar así bien bonito los versos de la Biblia. Y estoy pensando que tal vez no es que el discípulo que le dice, que el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, al principio suena un poco duro, pero estoy pensando también que puede ser que como el Señor ya lo llamó y lo estaba formando, o sea, en realidad no es que al principio yo solía entender, oh, el pobre se fue triste y se fue con, su, con lo que él quería, o sea, dejó de seguirlo. Pero más bien estoy pensando, y lo que dices tú ahorita también, José, me hace pensar, ¿no? Lo estaba preparando, ¿no? Le estaba diciendo, bueno, está bien, no, deja, yo ya te elegí, deja que la gente que está pensando en el mundo haga las cosas del mundo, tú ya no. Entonces, no es que, aunque la reprensión sea dura, le está diciendo, te estoy formando. Y eso me parece precioso, lo que se puede leer entre líneas, ¿no? Sí, precisamente, así mismo es, Nati, y me hiciste acuerdo también de una cosa, de que a veces nosotros, por nuestra cultura, a veces pensamos que el que nos habla un poco firme es mal, ¿no? El que nos dice alguna cosa así un poco muy directa, de pronto muy fuerte es malo, o que hay que tenerle miedo. Pero resulta que en otras culturas no, en otras culturas no, en otras culturas más bien el que incluso hasta con malas palabras le trata a uno así, pero un poco más rígido, resulta que esa es la buena persona. Esa es la que a uno le estima, por ejemplo. Entonces, no nos sorprendamos, por ejemplo, que en el Evangelio encontremos este tipo de frases así que como que a uno le sacuden, porque también es parte de la cosmovisión judía, hasta ahora incluso. Hasta ahora los judíos son muy fuertes cuando hablan, cuando ponen ejemplos parece que están discutiendo, que están peleando, cuando le están conversando y a veces al momento de hacer platos, lo que sea, se, se, se tratan un poco áspero, por así decirlo, se tratan un poco áspero, pero así son, así son. Entonces, cuando uno lee este tipo de cosas, para nosotros, ecuatorianos del siglo XXI, nos parece como que, ay, qué duro, ¿cómo le va a decir eso? No, qué falta de tino. Entonces, no nos sorprendamos, no digo que hay que ser así, no. Obviamente hay contextos y que el Señor dé sabiduría para hablar toda palabra sazonada con sal. Pero es eso, o sea, toda palabra sazonada con sal. La sal a veces agrada y a veces también duele. Entonces, es también parte de eso, ¿no? Que el Señor al que necesita que se le hable duro, pues le habla duro, y el Señor al que necesita que se le hable suave, pues le habla suave, como la sal. Cuando se necesita, hace rica la comida, y cuando se necesita también hace una reacción de pronto no tan rica. ¿Sí? Eso creo que podríamos ir diciendo. Entonces, miren ustedes, en estos pasajes hemos estado avanzando bastante de a poquito, por así decirlo, pero creo que vamos aprendiendo bastante. Sí, entonces creo que podemos terminar con la frase que habíamos visto, ¿no? Que al Señor no se le sirve en función de las capacidades nuestras, sino por su palabra. ¿Sí? Y qué gusto verles a todos.